más que nada, hacer también unas observaciones de acuerdo a lo que han ido trabajando en las clases prácticas, en las diferentes comisiones, tanto con la profesora Bernabé Benítez, profe Ingrid Julián, profe Valeria Argañarás, han ido trabajando y han ido desarrollando los diferentes textos, han ido desarrollando, también plasmando en diferentes videos, PowerPoint, diferentes exposiciones que hicieron. Estuve atenta a algunas que pude, que pude presenciar a través de escucharlos en cada comisión. Bueno, estuve viendo también que por ahí, en la medida que van trabajando, van a ir analizando y dándose cuenta cómo no solo queda remitido a lo físico, mental y social, sino que es más amplio, más aquellos que han trabajado ya, hemos trabajado inclusive en el trabajo del día jueves, en el encuentro de lectura, donde hemos trabajado la concepción de salud, análisis de la concepción de salud, también de la mirada del texto de Mario Testa, Decidir en Salud. Cómo van teniendo una mirada diferente de la salud, ya no queda remitida únicamente al completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Aunque algunos siguen sosteniendo ausencia de enfermedad, por ejemplo, que estuvimos trabajando esta mañana, bueno, con algunas comisiones y con otras comisiones que el día de viernes también habían realizado un gráfico donde la mayoría lo que estaba tratando la salud únicamente centrada en lo sanitario, centrada en la asistencia en hospitales, asistencia muy relacionado a lo que es la medicina, a lo médico, a la medicina, porque por ahí, si ustedes hacen un análisis, cuando se habla de salud, y si alguien siente un malestar, lo primero que piensa es en un médico, o no sé, bueno, o están pensando en una pastilla, o están pensando, bueno, no sé qué se le estará ocurriendo en este momento en cada cerebrito, pero que sí suele pasar eso. Sienten una reacción en su cuerpo inmediatamente pensando en una pastilla. Que, bueno, desde la educación para la salud vamos a hacer ese trabajo de que no solamente se quede remitido pensando que únicamente si hablamos de salud y enfermedad tiene que estar remitido a las pastillas. Eso vamos a ir sacando de a poco, vamos a ir trabajando porque para sacar, para ir haciendo este proceso deconstructivo, de que no solamente quede como que siento un malestar y estoy pensando en una pastilla. Y siento algo, también he invitado a pensar en los aspectos favorables y desfavorables de la salud, tanto de la salud como de la enfermedad. Más que nada hemos trabajado desde la enfermedad. Los aspectos existirán aspectos favorables y desfavorables en cuanto a la enfermedad. Esa era la pregunta. O sea, si pudieran preguntarse ustedes mismos, ¿existirán? ¿No existirán? ¿Qué pasará? Bueno, todas esas cuestiones que para hacerse preguntas, ¿qué estoy haciendo por mi salud? ¿Cómo lo veo mi salud ahora? ¿Solamente estará como físico, como un completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad? ¿O tienen otra visión que han ido trabajando en este tiempo? Con las críticas que se hizo al concepto, cómo ya no la enfermedad tampoco es vista como únicamente remitida al dolor, ¿sí? Dolor o algún malestar que siento y solamente, bueno, tener en cuenta otros aspectos más de la enfermedad. Ustedes tienen el material que han ido trabajando, han ido analizando en cuanto a lo que es precisamente lo que es salud y enfermedad. ¿Sí? En esta oportunidad
vamos a empezar a trabajar con el texto que también está, que ya les había invitado anteriormente, al texto de espacios convencionales y no convencionales de la educación para la salud, que es un texto que está realizado por mi autoría en un trabajo de tesis que he realizado, donde lo que van a empezar a trabajar es... Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted había dejado ese texto también en la fotocopiadora Rodrigo? No. No está, En el aula yo virtual les nada dije que más. estaba en la aula virtual. No dejé en la fotocopiadora, pero que sí, bueno, en estos días voy a hacer que dejen en la fotocopiadora. No está en la fotocopiadora, ¿sí? Bueno, más que nada, acabo de mencionar, y ya en la clase anterior también mencioné, ¿sí? Espacios convencionales y no convencionales de educación para la salud, que está en el aula virtual, ¿sí? Están las páginas sugeridas para leer, y lo que tiene que buscar precisamente es evolución de las instituciones que abordan las problemáticas sanitarias. Ese es el título donde van a empezar a trabajar, y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Bueno, yo les voy a, como a ustedes les gusta que, bueno, a la mayoría necesita o quiere un PowerPoint, bueno, yo les voy a compartir un Power, ¿no? Y bueno, yo les había mencionado en alguna oportunidad de que no puedo hacer la pantalla grande por una cuestión de, ustedes me dirán si se ve bien o no se ve bien. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. se ve, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes van a trabajar en el texto que está, se llama espacios convencionales y no convencionales de la educación para la salud, ¿sí? Ahí ustedes van a poder leer, y más sobre todo esto de lo que respecta a la evolución histórica de las instituciones que abordan las problemáticas sanitarias. La clase anterior, la compañera, una de las compañeras, si no mal recuerdo, es Medina, decía, profe, ¿cuándo vamos a ver o sería bueno que veamos la evolución, qué pasó, cómo pasó, todo lo que respecta a las problemáticas sanitarias y estas cuestiones? Bueno, yo le dije que esta semana íbamos a empezar a trabajar eso y vamos a seguir articulando la semana que viene con otras temáticas que están muy relacionadas. La semana que viene vamos a trabajar políticas internacionales. Ahora, Hola, buenas tardes. ¿alguien no me está escuchando? No, yo espero activo cámara. Ajá. No, sí, yo le preguntaba, era porque habíamos tratado un tema quiero continuar, ¿sí? Quiero continuar. Por eso yo solamente hice una observación, y también recordé de que una compañera planteó esta situación y que yo le había, en ese momento mi respuesta ha sido que esta semana íbamos a trabajar. Sí, así que por favor pido que apague todos los micrófonos, porque voy a hablar solamente una hora y cuarto, porque el Zoom me permite hasta 1 hora y media máximo, no me permite más y se corta. ¿Sí? Así que por eso dijimos que empezábamos a las 6:10 más tardar, porque si no, ya no podemos continuar. Bien, siendo que vamos a trabajar la evolución histórica de las instituciones que abordan las problemáticas sanitarias, entre ellas vamos a trabajar, por ejemplo, algunas, y también va a quedar como trabajo para ustedes para ir viendo al respecto de las creaciones de hospitales en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la historia? ¿Dónde se empezó a tener en cuenta las creaciones de los primeros hospitales? Bueno, uno de los primeros, porque en realidad existen varios, inclusive hasta en Chile se creó uno de los hospitales, pero que
los más nombrados, la vamos a reseñar acá. El primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, dio impulso a la construcción de un hospital en cada ciudad que tuviera una catedral. Así surgieron los hospitales construidos por Sansón en Constantinopla y por el obispo de Cesarea, Basilio. Bueno, ahí, como verán, en los años, ha sido 300 años, 325 años después de Cristo. Después aparece esto que nosotros ya hemos trabajado en otras clases anteriores, inclusive, no en su profundidad, pero que sí, inclusive ustedes tienen el material de salud y autogestión, tienen algo de lo que referencia de las creaciones, cómo se trabajó, cómo se fue transformando en las diferentes edades. El Hospital de San Espíritu de Roma fue fundado en el año 717 después de Cristo por orden del Papa Inocencio IV. Fue el más grande de los hospitales medievales, fue construido con el propósito de cuidar a los enfermos. Se convirtió en prototipo para el desarrollo de otros hospitales medievales. Bueno, acá si bien está relacionado también porque con el Papa, tiene que ver también con la Iglesia y todas esas cuestiones, cómo se han ido trabajando, cómo se fue articulando los trabajos, pero que sí estaba en presencia de lo que es la Iglesia. Si el Papa Inocencio seguro que ha sido alguien representativo en la Iglesia. Bueno, se han empezado a crear estos hospitales que en realidad hasta el día de hoy todavía tienen este propósito, siguen teniendo algunos hospitales esta concepción de cuidar enfermos. En otros hospitales no solamente cuidar enfermos. Ya les voy a explicar por qué no siempre cuidar enfermos. Ya les voy a explicar cuando lleguemos a ese apartado específicamente. En los primeros hospitales generales fueron creados en grandes ciudades de la Confederación Catalano-Aragonesa. El itinerario de la cronología tiene un sentido primero, Barcelona, 1401, después Zaragoza, 1425, Lleida en 1454, Palma de Mallorca, 1456, y Tarragona en 1465, Valencia en 1512, en Jaca 1540. O sea, se fueron creando varios hospitales, cada vez más, y hasta el día de hoy todavía seguimos solicitando infraestructura edilicia en diferentes partes de la provincia de Jujuy, país Argentina, y otros países a nivel mundial que aún todavía no cuentan con hospitales, que todavía están trabajando bastante para poder hacer que se lleguen a construir esos hospitales. O sea, no todos han tenido la posibilidad de tener un hospital. Más adelante vamos a trabajar respecto de la construcción también de los centros de salud, que a medida que va pasando esta explicación, vamos a ir trabajando. Bueno, en esto les invito también a que ustedes puedan hacer una búsqueda bibliográfica, que puedan tener en cuenta qué pasó con la creación de los primeros hospitales, en realidad los primeros hospitales que se han creado en el mundo, que si ustedes googlean, capaz que encuentran otros hospitales, como por ejemplo se considera que en Chile ha sido, o sea, en estas zonas, uno de los primeros hospitales. Bueno, vamos a continuar. También vamos a hacer un poquito como un resumen, una reseña acerca de las creaciones de las primeras instituciones sanitarias en Argentina, Capital Federal. El primer hospital de Argentina, llamado Hospital de
Miren que acá está mal. El primer hospital de Argentina, llamado Hospital de San Martín de Tours, en Buenos Aires, se inaugura oficialmente el 11 de noviembre de 1614. O sea que si ustedes hacen una sumatoria, suman los siglos, años, y calcularán hasta el día de hoy hace cuántos años tenemos hospitales en Argentina, capital federal, Buenos Aires. Bueno, en los siglos XVI y XVII los hospitales constituían prácticamente albergues destinados a aislar a los enfermos contagiosos, a los dementes, a los indigentes. Las medidas que se adoptaban en salvaguarda de la salud de la población eran escasas y habitualmente conllevaban a un fin utilitario. Bueno, acá, si ustedes después, cuando vayan haciendo un análisis, al final se van a dar cuenta cómo se empezó a trabajar esto de trabajar, de abordar únicamente en sus inicios, teniendo en cuenta que eran como albergues destinados a aislar a los enfermos contagiosos, dementes, indigentes, bueno, que actualmente tienen otra función y tienen otra visión los hospitales, que ya no es lo mismo de esa visión de hace muchos años, del siglo XVI y XVII. Que también se tiene en cuenta los inicios de la revolución industrial, cuando el valor de la salud de un hombre devengaba en horas productivas de trabajo. Y eso también tenía que ver, bueno, en sí, como yo siempre les hago ejemplos, les explico al respecto, de que hasta el día de hoy todavía se sigue sosteniendo, se sigue poniendo en práctica, se sigue hablando de estas horas productivas de trabajo. O sea, cómo se tenía en cuenta la salud de acuerdo a la producción de trabajo del hombre. Entonces, como para ir haciendo una reseña, para que más que nada, para que vayan teniendo en cuenta qué pasó en Argentina en 1614, más o menos, y 11 de noviembre, ya se van a acordar cuando estén cursando el segundo cuatrimestre, porque nosotros terminamos el 3 de agosto. Bien. Entonces, también vamos a hacer una breve reseña respecto del surgimiento de los hospitales municipales y provinciales. Cuando hacemos esto, estoy pensando en volver un poquito y explicar acá, luego que no se me vaya el tiempo, ¿sí? Como para volver un poquito. Porque en sí, me interesa también que tengan en cuenta esto de que por ahí se habla bastante, por ejemplo, de Barcelona, y que también necesito que ustedes puedan saber, si no lo saben, y si algunos de los que saben, reforzar lo que ya saben, cómo también el gobierno estaba vinculado a la iglesia cristiana, porque como estaban vinculados a la iglesia cristiana de la Catedral de Barcelona, acordaron en la creación de un hospital, el Hospital de Santa Cruz, inicialmente o sea, cómo se empezó a integrar por consejos eclesiásticos, nombrado por canónigos de la catedral, todo eso como para que tengan en cuenta, porque por ahí solamente se considera o se habla o se dice, no, es para que, más que nada para que ustedes tengan en cuenta cómo influía la religión, cómo influía la iglesia, cómo ha sido influencia, y bueno, hasta el día de hoy, que todavía tiene su influencia, y que en los últimos años por ahí como que han empezado a trabajar eso
poder separar, inclusive se empezó a sugerir de separar la política de la religión, de las iglesias. No sé si, bueno, si han escuchado o no han escuchado, pero que sí, en los últimos años se empezó a trabajar bastante en eso, de que haya una separación entre el Estado, ¿sí? Si bien del Estado y la Iglesia, porque por ahí hay cuestiones que la Iglesia las sostiene y que muchas veces terminan haciendo lo que la Iglesia quiere. Bueno, en estos últimos años ha sido el tema de, por ejemplo, donde ya la Iglesia empezó a tener menor, no vendría a ser menor valor, sino que como que ya tenía una mirada diferente cuando fue, por ejemplo, la ley cuando salió esto de la ley del aborto legal. Bueno, varios de ustedes deben estar diciendo, pero ¿para qué han creado eso? Eso está re mal, eso va en contra de la ley de Dios. Bueno, acá en esta oportunidad ha sido una lucha de dos partes, donde decían pañuelo verde, pañuelo celeste y todas esas cuestiones que quién decide por la salud de las mujeres y todas esas cuestiones que se han empezado a trabajar. Y que como no ha sido fácil trabajar esa temática. Imagínense que eso, entonces, para que vean que eso no es de ahora, que la Iglesia influye o la Iglesia está a la par del trabajo con el gobierno, con el Estado, sino que también tiene incumbencias, bueno, en los últimos años como que eso han empezado a separar un poco. Entonces, como para que puedan tener en cuenta. Bueno, entonces tenemos estos hospitales, la creación de las primeras instituciones sanitarias en Argentina, Capital Federal, que también ha tenido su influencia en la Iglesia. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de esto, del surgimiento de los hospitales municipales y provinciales entre los años 1880 y las primeras décadas del siglo. Se crearon en los hospitales municipales en Buenos Aires. El Hospital Rawson en 1887, el de los inválidos, en ese momento se llama así, el de los inválidos, y es el Sifilicomio en 1889. Bueno, de esta manera, cómo se fueron trabajando, cómo se iban organizando para brindar asistencia pública de la mano de la administración sanitaria, y cómo se van constituyendo diferentes departamentos, porque en realidad se han ido desprendiendo hasta el día de hoy. Tenemos departamentos de todo tipo, secretarías de todo, hay secretaría de todo, ¿sí? En ese momento recién se estaban constituyendo, han ido más, sobre todo después de 1900, más después, cuando vayan a leer el material, van a poder explayarse y poder conocer también cómo se han ido constituyendo los diferentes departamentos y secretarías. Se construyeron los hospitales nacionales en Rivadavia, uno de los primeros a la atención a la mujer, el de la clínica con papel principal en materia de formación, investigación y docencia. Para varias generaciones de médicos argentinos, las tasas de mortalidad bajaron en forma considerable, y si bien el descenso fue menor entre los hospitales municipales, y estos registraban las mayores tasas de ocupación. Bueno, entonces, ¿cómo esto también, justo estamos hablando un poquito ahí como ejemplo nada más, respecto de la mujer, de cómo decide sobre ella, y cómo
la influencia de la iglesia, justo acá viene en esto de los hospitales nacionales, las primeras atenciones que se hicieron hacia la mujer. En realidad también ahí se trabaja bastante porque se fundan, se reconstruyen hospitales, se establece la administración sanitaria sistematizada, que empezaban a desempeñar triples acciones, funciones dirigidas a la enseñanza. También se crea la escuela de medicina, se ocupaban, o sea, tanto de los problemas de las comunidades como del gobierno en cuestiones de medicina, cirugía, o sea que se empezaron a desplegar las especialidades, se empezaron a trabajar bastante sobre ello. Que también no solo era en Argentina, sino en otros países que se han ido trabajando. Bueno, ahí ya por ejemplo, en 1832, donde con el gobierno de Rosas nace la Sociedad Francesa Filantrópica y de Beneficencia, y surge el Hospital Francés en Buenos Aires. O sea que algunos se deben estar acordando del gobierno de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, seguro que se están acordando cuando dije Rosas. Bueno, entonces él ha sido uno de los que impulsa y crea, busca el surgimiento del Hospital Francés de Buenos Aires, y en 1844 el Hospital Británico, también administrado por la Asociación Civil sin fines de lucro. Bueno, estos establecimientos han estado ligados al gran incremento de transporte marítimo y las dificultades que sufrían en ese entonces las tripulaciones. O sea que en ese entonces se andaba muchísimo en barco, se trasladaban mediante mares, o sea, hacían viajes largos en sus tripulaciones. Entonces, de la mano de esto, del transporte marítimo, se incrementan el impulso a la creación de estos hospitales. De igual modo, sucedió con el hospital alemán. Igual de todas maneras, no solo han sido esos hospitales, sino que han sido otros hospitales que se han ido creando, que también se han ido creando los hospitales militares, y así también el convento de San Francisco, que se convirtió en un hospital con las deficiencias de la improvisación subsanadas por el espíritu del sacrificio de los padres. Betlemistas, siempre me cuesta esa palabra, betlemitas, así es, y los hermanos de San Juan. También ya empezó a influir lo que es Manuel Belgrano, que también contó con un hospital ambulante. Miren, imagínense que en ese tiempo ya se hablaba de un hospital ambulante con excelentes médicos, cirujanos para la realización y expedición, pero que ahora se trabaja con hospitales móviles, camión de la mujer, camión del varón, bueno, hay otras cosas que ahora se han implementado en los últimos años, que ya Manuel Belgrano contaba con un hospital ambulante hace muchísimos años. Terminada la guerra en 1820 por el gobernador Rivadavia, pasó al ciudadano de hablar del cuidado del Hospital General de Mujeres, una sociedad de beneficencia, mientras que el Hospital General de Hombres se expulsaron a los padres betlemitas, después de incautar sus bienes.
Bien, entonces, ¿cómo se fue trabajando? Fue todo un trabajo que se hizo en esto de la creación y surgimiento de hospitales municipales, provinciales, cómo se fue trabajando, porque no fue sencillo también trabajar. Ha sido un gran trabajo, que hoy diríamos un trabajo de hormiga, porque ha sido eso, estas propuestas que han sido, han sido desplegadas de la mano de la Administración General de la Asistencia Pública, que se ha ido trabajando de cierta manera por las mujeres, por las personas que consideraban en ese momento mujeres dementes, que hoy ya por eso no se, voy a invitar siempre a que hay palabras que ya no se usan, ¿sí? Ya no usamos, hemos cambiado, que si yo preguntara en este momento, ¿cómo sustituirían para no decir mujeres dementes, por ejemplo? Seguro que ya me cambian la palabra y me dicen, ya no van a decir mujeres dementes. Hace mucho sí se usaban esas palabras, porque bueno, en esa época, en ese paradigma, en ese tiempo se hablaba de esa manera. Ahora se usa, pero con menos frecuencia. Bien, vamos a ir trabajando un poquito más. Bien. Vamos a trabajar algo, y eso también va a ser motivo de investigación, para investigación bibliográfica para cada uno de ustedes, para que sepan realmente, alguno debe saber, a los que ya han estudiado otras carreras, quién es o qué pasa con Ramón Carrillo. Alguno seguro que pudo escuchar, que pudo saber, en algún momento, alguna vez si vieron, alguna conmemoración, alguna calle en cuanto a Ramón Carrillo. ¿Quién es Ramón Carrillo? Bueno, Ramón Carrillo ha sido ministro de Salud de la Nación. En octubre de 1932, Carrillo representó a la Argentina en el primer Congreso de Neurología y promovió la construcción de centros de salud espaciosos, luminosos y funcionales. Incluso alentó a la creación de una cátedra de arquitectura hospitalaria al iniciar sus funciones de doctor. El doctor Carrillo, quien fue el primero en aplicar en la Argentina una política sanitaria. Cuando hablamos de la política sanitaria, y yo, por explicarles todo esto, no significa que yo tenga una concepción netamente sanitaria. Eso que quiero aclarar, porque por ahí pueden pensar que yo tenga una concepción tanto de salud y educación para la salud que sea netamente sanitarista. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta. Como Carrillo fue uno de los primeros en aplicar en Argentina una política sanitaria. Se encontró con una gran desorganización, con instalaciones sanitarias adecuadas, por la falta de camas y equipamiento médico, de insumos y personal capacitado. Bueno, ante ello, Carrillo trabajó fuertemente para dar respuesta a estas demandas que estaban pasando. Por eso es que empezó a trabajar para aumentar la cantidad de insumos, capacitar personal, y de hecho hizo un gran trabajo para capacitar personal, para que no sean todos empíricos, sino que puedan haber estudiado, haber desarrollado una serie de capacitaciones para estar al tanto en el trabajo que estaban realizando. Si bien es cierto, Ramón Carrillo fue la primera persona que ejerció el cargo de ministro de Salud de la Nación Argentina, ¿sí? Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y esto no significa tampoco que yo únicamente esté
a la par del, diciendo que, no, la profe es justicialista, por eso nos da clase de Juan Domingo Perón. No, esto es más que nada para cómo una evolución histórica, cómo se fue trabajando, cómo llegamos a que se tenga en cuenta estas cuestiones que tienen que ver, cómo Carrillo promueve la construcción de centros de salud, luminosos, que hoy en varios centros de salud, esos efectos, aquello que propuso en ese entonces, hoy estamos teniendo resultados, o estamos, no solo resultados, sino que hay cantidad de centros de salud que son, que han estado diseñados de una manera que permita que podamos trabajar en condiciones de salud adecuadas. Así que bueno, también quiero hacerles saber que Ramón Carrillo es argentino, es santiagueño, él ha sido un médico santiagueño, que también ha estado a cargo de la Secretaría del Área de Salud desde 1946. Se embarcó con una gran decisión en la construcción de hospitales y masivas campañas de vacunación, que hoy llamamos campañas de inmunización, que se trabaja bastante. Y ahí quiero hacer una aclaración, sí, quiero hacer una aclaración específica, ¿sí? Quiero hacer una aclaración específica donde, por ejemplo, en la Comisión 4, en la Comisión 3, no sé si está la compañera Kipildor, como para hacer una aclaración para ella y para otros compañeros, que hacía una referencia donde ella decía que cuando nacen los niños se les coloca una inyección. Ahí quiero hacer una aclaración entre la diferencia entre una inyección y una vacuna. Quiero hacer una diferencia en ello porque estuve escuchando que la compañera decía, cuando nacen los niños, ella decía, por ejemplo, apenas nacen los niños, o nació mi hijo, le colocaron una inyección. Aclaro que la inyección, ¿sí? No es lo mismo que una vacuna. Una vacuna previene enfermedades. Por ejemplo, la compañera decía, una vacuna, un recién nacido, debe ser que era una BCG, que ha sido para, entre las primeras 72 horas que se coloca, una BCG para prevenir la tuberculosis. ¿Sí? Aclaro que no es una inyección, porque una inyección se coloca cuando ya existe una enfermedad. Entonces, para hacer un tratamiento, para lo que fuera, pero que no es lo mismo una vacuna y una inyección. Eso para que quede claro, porque más allá de que no sea, no me corresponda, porque por ahí van a decir, no, pero ¿cómo explica esta cuestión? No, pero es necesario conocer y saber para que cuando ustedes tengan que tratar, sepan que no es lo mismo. Entonces hacía campañas de vacunación, que hoy llamamos también las campañas de inmunización, que se hacen con el control de estricto, el control estricto que se hace de los carnets, de todo lo que se pide cuando va el agente sanitario a la casa, controla si se vacunaron, si no se vacunaron, si le falta la vacuna, si le falta una dosis, si está embarazada, cuándo tiene que ir a colocarse la vacuna, todo eso. Las vacunas se colocan antes de enfermar, ¿sí? Las vacunas previenen, y eso dentro de lo que es los niveles de prevención, estamos dentro del primer nivel de prevención específica. Prevención específica. Específicamente lo que voy a hacer es prevenir que se enferme de tuberculosis, prevenir que se enferme de tos convulsa, prevenir que se enferme de tétano,
prevenir que se enferme de hepatitis A, hepatitis B. Bueno, varias enfermedades. Entonces, para que quede claro, o sea, si la compañera me estuvo escuchando, si está en clase, bueno, que le sirva esto para que sepa que hay una diferencia en esto. Bueno, entonces gracias, profe. También para que se tenga en cuenta que Ramón Carrillo impulsa la distribución de medicamentos y lucha contra una variedad de enfermedades epidémicas y endémicas. O sea que en ese entonces también existían cantidad de enfermedades que Ramón Carrillo ha trabajado muchísimo por el hecho de este trabajo que él hizo, que sí, que le estuve comentando que él representó a la Argentina en el primer Congreso de Neurología, que él ha sido, o sea, una persona muy importante en cuanto a lo que respecta a la salud del pueblo argentino en sí, porque Carrillo marcó un interés especial en áreas en el que el Estado no había profundizado hasta entonces: la medicina preventiva, la medicina social, la atención materno-infantil, lo que hizo esta gestión de Ramón Carrillo, que él, este médico santiagueño, también había elaborado un plan de más de 4.000 páginas llamado Plan Analítico de Salud Pública, en el que quedaba previsto hasta el más mínimo de los detalles todos los puntos del funcionamiento hospitalario. Estaban contemplados en este plan en que cada empleado debía atender su función específica. O sea que ahí verán que cada uno tiene su función. En este caso serían los educadores para la salud, tienen su función. Los enfermeros tienen su función. El médico tiene su función. Bueno, no sé, el trabajador social tiene su función. Función específica. En todo, y para Carrillo consideraba que todos eran importantes. Imagínense qué valioso que era eso, saber que para Carrillo todos eran importantes, por igual, no había una diferencia, o sea, en el sentido que, que el trabajo del agente sanitario vale menos que el del educador sanitario, que el de... En ese entonces todavía no se trabajaba fuertemente con la educación, con el nombre de la educación para la salud. En la unidad 2 vamos a ver con detalle eso, pero que sí, cómo este cuerpo médico dependía de estas áreas, manteniendo la intendencia, todo lo que de ellos trabajaban, porque, o sea, que le hacían sentir protagonistas del cuerpo, del plantel donde estaban trabajando, o sea, que no era que les hacían sentir menos por hacer un trabajo diferente, sino que para él ya empezaba a tener en cuenta, les ha empezado a dar valor, a dar significado, que él, al promover estos espacios luminosos también, la verdad que para mí ha sido saber que estuvo Carrillo promoviendo eso, para mí es muy gratificante saberlo, porque imagínense que no había, hasta ese entonces no había espacios que estaban preparados para que trabajemos nosotros como profesionales de la salud. Entonces, que estén pensados en espacios luminosos, funcionales, todo eso era, o sea, pensar en esta arquitectura hospitalaria ha sido muy importante de parte de Carrillo. Como también lo que hizo Carrillo en el país, hizo que haya zonas sanitarias, se había planificado para cada una de ellas la atención específica a sus problemas. Imagínense que, o sea, yo me imagino en esto, me estoy imaginando, imagínense hace tantísimos años, y otra cosa que, sí, de que hubo enfermedades, de que hubo pandemia, de que hubo enfermedades endémicas, hubo
cantidad de enfermedades ya las hubo. No es que ahora, porque los años están cansados, porque esa es la frase que se escucha decir, los años están cansados, por eso existe la pandemia, por eso no. Ya hubo, chicos, hubo, y si ustedes hacen un recorrido histórico y me tienen que superar a mí con estos recorridos históricos, se van a dar cuenta de que esto no es únicamente ahora, que por eso empezó a trabajar en esto Ramón Carrillo, y más sobre todo en la órbita de la Secretaría de Salud, empezaron a regirse con normas, criterios, decisiones, atención directa. Eso era bueno, o sea, empezaron a tener en cuenta la atención directa, que quedaban bajo la responsabilidad de cada uno de los centros de salud, aún en situaciones más pequeñas. Pero ¿qué pasaba? Que, miren, imagínense que eso ha sido un trabajo de hace muchísimos años, que ahora se está viendo esto, que ya en los hospitales ya no tienen esa mirada, el simple hecho de que ahora, antes se esperaba que el enfermo vaya al hospital, ¿sí? Que el enfermo vaya al hospital, y los profesionales tenían que estar esperando, sentados ahí, esperando que lleguen los enfermos. A diferencia que esto cambia con Carrillo y con Carlos Alvarado, esto cambia. Ya no estamos, ya nosotros como profesionales de la salud, ya no nos quedamos en los hospitales esperando que el enfermo venga, sino nosotros salimos a buscar enfermos, salimos no solamente a buscar enfermos de problemáticas físicas, biológicas, sino de otras problemáticas sociales, que nosotros empezamos a trabajar por otras problemáticas sociales que se han ido incrementando en los últimos años, más sobre todo actualmente, que esta mañana justo hablé del uso responsable de las redes sociales, cómo hoy se ha convertido en una problemática donde nosotros los profesionales de la salud, como educadores para la salud, tenemos que trabajar con nosotros mismos y con otras personas respecto del uso irresponsable de los dispositivos tecnológicos, y como también así el uso irresponsable de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya nos olvidamos de nosotros mismos, no tenemos en cuenta, hay cuantas cosas que nos alejamos, estamos pendientes, nos dormimos con el celular, nos despertamos con el celular o con un dispositivo, y estamos constantemente con ello, viendo cosas innecesarias o videos innecesarios que, bueno, que unos pueden ser, y bueno, ese es el desfavorable, ¿no? Y si fuera favorable, muchas personas también han crecido y han trabajado de una manera significativa con las redes sociales. Bueno, sigamos porque si no, bueno, vamos a seguir un poquito con esto de lo que trabaja Ramón Carrillo, pero que como Néstor Kirchner también como que articuló, como que tomó algo de lo que trabajó Ramón Carrillo. Entonces, de lo que había, rescatando de lo que había trabajado Ramón Carrillo, Néstor Kirchner, ¿sí? Es Néstor Kirchner, varios de ustedes ya lo han conocido, así que le expresa esto. La reconstrucción de la tarea de la salud pública es un legado que nos dejó el doctor Ramón Carrillo, quien tuvo que morir en el exilio. Son cosas que han pasado a los grandes hombres y mujeres de este país habitualmente. Dios quiera que nunca más se vuelvan a repetir este tipo de cosas, porque los hombres que trascienden con sus ideas, que trascienden los sectores, que logran sintetizar a las sociedades con valores que son absolutamente importantes, deben tener reconocimiento de todos los argentinos. Y hoy tenemos que tenerle reconocimiento a quién, a Ramón Carrillo, porque él ha sido el impulsor de trabajar esta política sanitaria, de trabajar por la medicina preventiva, y entonces al trabajar todo ello, lo que hace es que todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud. No puede haber política sanitaria sin una política social.
Eso es lo o sea, lo que plantea Kirchner. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo de los medios adecuados, por los medios adecuados, ¿sí? ¿Cómo entonces, cómo se empezó a trabajar? Y cómo se empezó a profundizar y a articular, ¿no? Por ahí uno puede decir, no, pero Néstor Kirchner siguió eso porque era Carrillo ha trabajado, ha sido ministro en el gobierno de Perón. Que en realidad, si hablamos un poco de Perón, muchas personas valoran el gobierno de Perón porque empezó a darle interés a las personas que de las clases bajas, los sectores populares, donde un tiempo atrás no se tenían en cuenta los sectores populares. Menos si no tenías dinero, o estaban los burgueses, proletariado, ya van a ver en otra asignatura específicamente todo eso, ¿sí? Yo, por ahí, cuando hablo de ello, me voy y quiero contarles todo. Bueno, Carrillo también marcó un interés especial en las áreas en las que el Estado no había profundizado hasta ese entonces, la medicina preventiva, como yo les dije, ¿sí? La medicina social, y eso que hablar de la medicina preventiva, social, y más sobre todo la atención materno-infantil, porque en algún momento les habré comentado de que, o les habré preguntado, no recuerdo, si les pregunté si consideraban que antes era mejor o que hoy estamos mejor. Bueno, en realidad hoy estamos mejor. Hoy estamos mejor porque hoy por lo menos, eso es lo que yo considero. Puede ser otra persona que considera que hoy estamos peor, en pésimas condiciones. Yo considero de mi parte, ¿no? Y no es que esté imponiendo que ustedes piensen lo mismo que yo, sino que yo considero que hoy ha disminuido las tasas de mortalidad infantil, hoy ha disminuido la morbimortalidad materna, porque había cantidad de mujeres que morían la hora del parto, posparto, morían porque no tenían la atención necesaria, adecuada, pertinente, entonces no se morían. Igual los niños, no había un control de la mujer embarazada, que hoy tenemos un control periódico, que en problemáticas sanitarias 2 van a ver específicamente todos los controles que se tienen que hacer durante el embarazo y después del embarazo. Entonces, ¿cómo se tienen que hacer los controles periódicos? Que tienen que ser por lo menos mínimo 5 controles, cuando en ese entonces no había controles, no estaban todos los controles, y por ahí había gran cantidad de mortalidad infantil, ya sea inclusive por desnutrición, inclusive nacían, y algunos niños morían por desnutrición. Bien, entonces, ¿cómo estos objetivos fundamentales de parte como secretario de Salud Pública, que ha estado bajo la dirección de Ramón Carrillo, ha trabajado bastante porque vinimos hablando ya acerca de la preservación, conservación, restitución de la salud de toda la comunidad en general, que se trabajó por aquellos problemas de la higiene, en la defensa sanitaria de la frontera, y se ha trabajado por la higiene de la medicina infantil. También se llegó a trabajar hasta la medicina del trabajo, la higiene urbana. Bueno, ¿cuántos aspectos importantes que se han trabajado? La educación higiénico-sanitaria de la población, se ha trabajado, y así también ha sido, más que nada, como venimos hablando, cómo hubo grandes creaciones bajo la dirección de Carlos Carrillo, digo yo, de Ramón Carrillo, y cómo se ha ido trabajando, ¿sí? Entonces, y esto quiero que rescaten de Carrillo, que en realidad Carrillo, la frase de Carrillo, era que los hospitales no fueran casas de enfermedad, sino que sean casas de salud.
Y ahí para que ustedes cambien y para que vayan mirando esa mirada diferente, que ya no sea centrado únicamente en que decir, ay no, está la enfermedad y está la salud, como también algo muy separado. Acuérdense que Freitas dijo, ni la salud ni la enfermedad son estáticas, quietas. Bueno, entonces también, si ustedes articulan con lo que plantea Ramón Carrillo, cómo que él ya no planteaba la enfermedad que sea, o que los hospitales sean casas de enfermedad, porque como que estén llenos de enfermos, sino que sean casas de salud de acuerdo con la nueva orientación de la medicina en ese entonces estoy hablando. Y cómo se tenía que procurar las actividades que tenían que realizar para que las personas no lleguen a enfermarse. Bien, también ha sido, o sea, es muy destacable lo que hizo Ramón Carrillo, ¿sí? O sea, si ustedes se ponen a analizar y buscar más de Ramón Carrillo, seguro que la clase que viene me deja boquiabierta. Bueno, Ramón Carrillo, con esto vamos cerrando un poco a Ramón Carrillo, porque, bueno, en sí yo no me olvido nunca del nombre de Ramón Carrillo, porque la primera beca que me había presentado en una oportunidad había sido la beca Ramón Carrillo. Entonces es como que me quedo ahí. Y la verdad que me gusta muchísimo, particularmente a mí, puede que a otras personas también, con las actividades y cómo impulsó, cómo ha tenido la capacidad de pensar en trabajar esto, con el simple hecho de decir que no quería que los hospitales sean únicamente casas de enfermedad, sino que sean casas de salud. Entonces, como Ramón Carrillo sostiene también que los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo, no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. De la mayoría. Bien. ¿Hasta ahí vamos entendiendo o hablé demasiado? Sí, profe. Se entiende, profe. Sí, se entiende. Bien, bien. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir, porque a veces les digo la verdad, por ahí me copo, ya estoy copada con todo ya, y ya me engancho y a veces me cuesta salir. Bueno, entonces vamos a hablar también de aquello que se acuerdan. Bueno, en realidad yo ya les hablé de esto, estuve hablando respecto de esto, cómo Ramón Carrillo impulsó también a la creación de esto de los centros de salud, todas estas cuestiones, pero que acá nace algo más importante, ¿sí? Algo con un médico jujeño, nace algo más importante, que nace la atención primaria de la salud, que la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y las familias de la comunidad a través de los medios aceptables para ellos, con su plena participación. El micrófono, por favor. Activame el micrófono. No tenés que poner biografía, tenés que poner esto es fulano y no. Apaguen su audio. Profe, ¿puede repetir? No le entendí nada por lo que hablaban. Claudio. 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 Américo. Parece que están haciendo el trabajo de esta Polán. Américo. Apaga el micrófono. Bueno, entonces, vamos de nuevo entonces. Hablamos un poquito de la APS, que esto sería APS, que llamamos atención primaria de la salud, que es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de los medios aceptables para ello, con su plena participación a un costo asequible,
debe ser accesible. Yo debo haberme equivocado ahí. Ahí lo vamos. Ahí está. A un costo accesible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. En sí, lo que pasó es que el 12 de septiembre de 1978, hace 42 años que en la conferencia internacional en Alma-Ata se expresa esto, la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos profesionales sanitarios, donde se declara en Alma-Ata que la atención primaria de la salud es esencial, necesaria, elemental, que la atención primaria de la salud fue reconocida como una estrategia para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. O sea, esa era la meta, que en el año 2000 tenía que haber salud para todos. Y esto ha sido declarado por 134 países, 67 organismos internacionales. Cómo se trabajó en esto de la Conferencia Internacional de Alma-Ata, donde qué es lo que representa la atención primaria en la salud. Si yo les tendría que preguntar a ustedes, seguro me hacen un acercamiento a qué es el nivel de contacto de los individuos, la familia, la comunidad, el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de la salud al lugar de residencia y trabajo de las personas. ¿Esto qué? ¿A qué refiere esto? A que en algún momento, vamos ahí yo les voy a explicar, pero que sí les voy a explicar por qué esta partecita, ¿sí? Esta partecita, les voy a explicar a qué hace referencia cuando dice lugar de residencia, ¿sí? ¿Por qué dice lugar de residencia? Vieron que últimamente se dice que las personas que tengan que concursar sean del lugar de, supongamos que ustedes son educadores para la salud y son de cara a cara. Entonces, en ese momento se consideraba que las personas que nacieron, crecieron, que viven ahí, saben y conocen las necesidades de la comunidad. Entonces, por eso es que se procuraba, hoy en día también está pasando eso, de que se considera que los profesionales de salud y de educación, hoy, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con lo de educación, y que tampoco no estoy de acuerdo que en un 100% o sea, tengan que ser propiamente del lugar, pero que sí estoy de acuerdo que es real, estoy totalmente de acuerdo, que sí, esa persona que nació, creció, vivió en ese lugar, sabe cuáles son las necesidades de las personas, saben lo que necesitan, saben, conocen los valores, las creencias, saben lo que pasa en su comunidad. Y ya teniendo, habiendo estudiado cómo llegar, cómo trabajar diferentes problemáticas sociales u otras cuestiones, van a poder trabajar. Por eso es que, bueno, cuando de la mano de Carlos Alvarado, como ha sido, Carlos Alvarado fue un médico sanitarista, higienista, humanista, docente, él es reconocido como el padre de la atención primaria de la salud, que Carlos Alberto Alvarado es jujeño, tiene un hijo que trabaja como médico también, que trabaja, todavía está con vida su hijo. Nosotros en algún momento hicimos una jornada
investigación de Carlos Alvarado. Y también eso lo hicimos en el 10 número 11, y también la profesora y doctora Paz Bocio, ella ha sido quien ha iniciado, y bajo con el nombre de Carlos Alberto Alvarado, en reconocimiento de este médico sanitarista, higienista, humanista, docente, padre de la APS, y siendo que es jujeño, se abrió una biblioteca en el Ministerio de Salud con el nombre de Carlos Alberto Alvarado. También hubo una beca de investigación con el nombre de Carlos Alberto Alvarado. O sea, las becas se llaman Carlos Alvarado. Hoy no sé si están en vigencia, pero que en los años anteriores sí estaban, sí se trabajó en las investigaciones. Hubo varios educadores para la salud que ganaron la beca y que eran merecedores de los beneficios que brindaba la beca. Entonces, por todo eso que trabajó, que hizo, Carlos Alberto Alvarado no tiene que ser olvidado, porque ha trabajado tanto por la salud nuestra. Y más allá de esto, que dirán, pero ¿por qué la profe entonces es muy sanitarista? No, sino que más que nada yo me remito a lo que es la historia y cómo se empezó a tener en cuenta la salud también de los jujeños. Por eso yo considero que este médico, que es más, que trabajó muchísimo para erradicar el paludismo en el norte argentino, ya en los años 40, que ha trabajado muchísimo, y más con la declaración de Alma-Ata, que él había empezado a poner en marcha en Jujuy, a través de que se consideraba que en ese momento se consideraba que era un ejército que había creado, porque él ha creado la figura y el nombre del agente sanitario. Él crea esto. Ha creado esto de trabajar en también esto así como Carrillo, Carlos Alvarado también ha trabajado en esto de que trabajaba por enfrentar varias innumerables cuestiones que le pasaba a los pueblos jujeños, y también trabajó en el noroeste salteño. En diferentes lugares que ha trabajado Carlos Alvarado, que hasta el día de hoy se sigue trabajando fuertemente, que a los que ya han tenido la posibilidad de leer acá, esta frasecita que dice: los hospitales tienen que ser a puertas abiertas. ¿Y qué decía Ramón Carrillo? También está en ese lineamiento de que los hospitales no son únicamente para albergar enfermos, sino también que sean casas de salud, que sean casas abiertas, que sean diferentes, que no sean cerradas. Bueno, acá cuando habla Carlos Alvarado, por eso nosotros también, esto también no solo sirve para los agentes sanitarios, porque nosotros también trabajamos atención primaria a la salud y educación para la salud. Y entonces, como nosotros como educadores para la salud, no únicamente tenemos que considerar que tenemos que estar detrás de una oficinita, sentaditos atrás de una computadora, y tenemos que quedarnos esperando a ver si alguien viene, si alguien tiene una problemática, que venga. Entonces, nosotros como educadores para la salud también tenemos que salir a dar respuestas a las diferentes comunidades, diferentes grupos etarios que podamos trabajar. Y por ahí algunas de las compañeras, bueno, Mónica y otras compañeras, otra estudiante me estuvo preguntando, ¿qué voy a hacer yo como educador para la salud? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Sí? Eso que vamos a trabajar específicamente en la unidad 2, en la unidad 4 también, cómo vamos a trabajar que los educadores para la salud trabajan en espacios convencionales y no convencionales, que no solamente van a trabajar en hospitales, en puestos de salud, y solamente se quedan en escuelas, hospitales, puestos de salud, sino que
van a trabajar, trasciende en otros espacios, como el Instituto de Seguro, la policía, el penitenciario, podrán trabajar donde ustedes abran cada uno de ustedes como educadores para la salud es el artesano de su propia carrera. Entonces, ¿cómo moldea, cómo hace para buscar, cómo crea su propio espacio también de trabajo? Y bueno, pero esto que hablamos de puertas abiertas, entonces ya se acerca a una mirada integral, a una mirada holística, a una mirada diferente. Ya no es esa mirada cerrada donde los hospitales tienen que estar puertas cerradas, donde se aparece un enfermo. Y por eso hoy también voy a destacar esto de que, por ejemplo, esto de las personas que tenían que ser de la zona, porque de la zona pueden usar la ropa, la vestimenta que tienen esas personas. A diferencia que si va un médico de otro lugar, puede ser el color de piel de otro color más claro, capaz que el cabello es diferente, y entonces como que por ahí se genera un poco de distancia, como que cuesta comentar qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que, bueno, todas esas cuestiones. Entonces, por eso es que se privilegiaba a que trabajen o que se formen personas del lugar y que trabajen. Ahora se está haciendo muchísimo eso. Sos del lugar y ya te lleva. Bueno, pero esto no viene de ahora. No es que ahora están impulsando esas políticas o se está trabajando dentro de lo que actualmente, sino que ya viene, ya otras personas como Ramón Carrillo y Carlos Alvarado han trabajado para que esto se haga. Bueno, entonces Carlos Alvarado elabora una estrategia de acción que llama prioritaria la salud, prioritaria la salud, es decir, que crea un conjunto de estrategias para que la familia humilde pueda tener una mejor calidad de vida, y esto lo que hace es dividir el programa en módulos. ¿Para qué? Para privilegiar, para que se trabaje en cuanto a la lactancia materna, que ahora, hoy en día, se trabaja muchísimo por la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. También, miren, acá ya en esos años, en los 40, ya se hablaba, ya se tenía en cuenta la planificación familiar, enseñándole a la mujer el autorrespeto, el autocuidado. El saneamiento ambiental, es decir, enseñar hábitos de higiene, construcción de letrinas, cuidado del medio ambiente, entre otros. La prevención de contagios de transmisión sexual, que esta palabrita, ¿sí? Esta palabrita también quiero que la registren, que la tengan en cuenta, que actualmente ya no se dice contagio. Prevención de infecciones de transmisión sexual. Y ya no se habla de contagio, sino de transmisión. Transmisión. Se transmite. Entonces hablamos de transmisión. Bueno, aunque esta palabra es para que ustedes la puedan tener en cuenta, que en problemáticas sanitarias también la van a volver a trabajar y la van a trabajar. Y bueno, yo solamente es como para ir resaltando, para que ustedes tengan en cuenta tales palabras, cómo la van a ir trabajando, cómo la van a ir teniendo en cuenta, pero que sí, lo que hace es Carlos Alvarado, al crear una nueva estructura sanitaria para superar el área geográfica de los hospitales, de manera que las estructuras puedan accionar de maneras alejadas de nuestra provincia, y así surgen pueblos sanitarios que quedaron a cargo de los puestos denominados, bueno, en ese momento se trabajaba articuladamente también con los chamanes, curanderos y no precisamente los médicos, por una zona presupuestaria y que otras no soportarían el aislamiento de la zona. O sea que en ese momento también se les tenía cuenta a los chamanes, a los curanderos, que bueno, con quien pudo trabajar, porque ellos eran los que trabajaban en ese momento con las familias, antes que llegue la gente sanitaria, antes que lleguemos nosotros los educadores para la salud, como ya ellos venían trabajando, y los chamanes, bueno, eran personas propias del lugar,
que tenían la experiencia, que conocedores del lugar, que soportan el aislamiento, que en ese momento los chamanes, curanderos, matronas, comadronas, las comadronas eran muy respetadas por las personas que vivían en la zona, porque ellos eran los líderes, ellos eran los que cuidaban la salud de las personas. También, acuérdense que ellos estaban muy relacionados con una concepción mágica, religiosa también. Y después nace esta figura del agente sanitario, donde tiene que trabajar a la par de ello de una manera articulada. Entonces, donde este agente sanitario, al trabajar desde una manera articulada, con algunas patologías básicas que existían en ese momento, que se trabajaba también con la embarazada, con esto que hasta hoy se trabaja con esto de la manteada, con todo, cómo hacían para tener, bueno, todas esas cuestiones que sean, se pueden, alguno debe conocer. Yo no estoy diciendo que todos tienen que conocer, pero que a los que no conocen ya les estoy comentando que se hacían las manteadas a las embarazadas, se las preparaba para que tengan un hijo. Y cada cultura tiene una forma especial de cuidar a la mujer después en etapa de posparto. Bueno, entonces, ¿cómo se ha ido trabajando? Y con esto también se trabaja las conductas sociales positivas, para evitar la disgregación familiar, se trabajó también para evitar la violencia familiar, todas esas cuestiones que se iban trabajando. Y bueno, en ese entonces, cuando Carlos Alvarado fue estructurando la red de salud, llegando a contar en esa época en la provincia con 12 hospitales rurales y 200 puestos de salud que había creado en ese entonces, en ese tiempo. Por eso se considera que, bueno, en ese entonces se consideraba que eran una de las armas más poderosas para luchar contra la inequidad. Entonces, bueno, al trabajar esto, porque esto de la atención primaria de la salud, cómo ha sido reconocida y cómo ha sido representada a nivel mundial, ¿sí? O sea que hoy si hablas de APS, no solamente se habla en Jujuy y Argentina, sino en otros países. Entonces, ¿cómo vamos abriendo ese abanico de posibilidades? ¿Cómo va cambiando esa mirada? Como educadores para la salud también, nosotros nos fuimos compenetrando en ese entonces, y ahí, al nacer la figura del agente sanitario, en ese tiempo nosotros, bueno, cuando tengamos que ver específicamente la unidad 2, vamos a ver el recorrido histórico de lo que tiene que ver cómo nace esto del educador para la salud. Nosotros primero hacíamos, informábamos, estábamos ahí con las comunidades trabajando, bueno, y a la par del agente sanitario. ¿Qué pasa? Que les quede claro entonces que hoy se sigue sosteniendo y se sigue trabajando este lema, hospitales a puertas abiertas, casa por casa, porque Carlos Alvarado empezó a pensar, si todos los profesionales de salud estaban encerrados dentro del hospital, ¿cómo iban a saber lo que estaba pasando en las casas? Por eso es que ahí nace donde los agentes sanitarios van casa por casa, van tocando la puerta, ¿sí? Tocan la puerta, preguntan quién vive en la casa, completan una planilla 883, hacen una investigación con todas las preguntas que nos hacen para saber qué es lo que está pasando, si tenemos hijos que estudian o no estudian, los ninas, no, los ninis, los hijos ninis, ni estudian ni trabajan, o qué pasa en la casa. Bueno, entonces los agentes sanitarios son el primer eslabón quienes tienen una vinculación estrecha entre lo que es el hospital o los diferentes centros de salud con la comunidad, y saben las vidas, lo que pasa en cada familia. Real, ellos saben realmente lo que pasa. Y nosotros también vamos a poder saber cuando salgamos a trabajar a
los que trabajen en hospitales o centros de salud o en esos ámbitos. Y a los que no deciden, no les gusta trabajar en esos ámbitos, van a poder o tienen la oportunidad de especializarse en otras especializaciones que pueden trabajar en otros espacios donde no sea únicamente estos espacios. Así que, Profe. Aguárdame que ya termino. Entonces, eso como para tener en cuenta, para que vayan teniendo en cuenta cómo se trabajó y que mañana vamos a volver a retocar, vamos a volver a trabajar esta bibliografía que vamos a trabajar mañana en el encuentro de lectura, que se va a volver a retocar, se va a volver a trabajar, cosas que ustedes puedan saber qué es lo que pasó en nuestra Argentina, en nuestro Jujuy, y cómo se está trabajando y cómo se sigue trabajando hasta el día de hoy, que por ahí yo siempre hago esa pregunta y cada vez pregunto cómo es que antes era mejor si las mujeres se morían. Antes era mejor si los niños se morían igual por desnutrición o se morían por otras cuestiones, por enfermedades que tenían tratamiento. Entonces, ¿cómo se llegó a tener una mirada holística, una mirada diferente? Donde ¿qué pasó con este trabajo tanto de Carrillo como de Alvarado, que impulsó a trabajar en una participación comunitaria en salud? ¿Qué es lo que requería esto? ¿Qué es lo que requiere? Requerir que la salud sea reconocida como un derecho elemental, fundamental, que vamos a trabajar la semana que viene, también en otro texto que vamos a trabajar de las políticas internacionales, como también la salud tiene que ser un derecho fundamental para cada ser humano, y acá, por ejemplo, requiere que la salud sea reconocida como un derecho, que los ciudadanos puedan y quieran ejercer su ciudadanía y que dejen de ser receptores pasivos. Eso, que no solo seamos receptores pasivos, porque lamentablemente en este paradigma que está últimamente incursionando en nuestras vidas, es un paradigma que a algunas personas les deja pasivos, que no procuran por ahí hacer más nada por su salud, quedarse en quietud, que sea usando esa frase, que sea lo que Dios quiera, que salga lo que salga, sino que no. Impulsemos como educadores para la salud a que haya valoración a la salud, que haya proyectos de vida, que haya una mirada diferente, que se hagan actividades. Bueno, acá, por ejemplo, ya en ese entonces se impulsaba la participación comunitaria en salud y cómo que nosotros dejemos de ser simples receptores de actividades puntuales prestadas por los servicios institucionalizados de atención médica, reparativa y orientada a enfermedades específicas. Es decir, que para que exista participación es indispensable la intervención ¿de quién? De los diferentes profesionales de la salud. Y en eso estamos nosotros como educadores para la salud. Y la colaboración de la comunidad y el trabajo de los centros de salud. La intervención comunitaria. ¿De quién? Desde la educación para la salud también y las diversas profesiones que existen. Entonces, ¿cómo ir articulando y trabajar la interdisciplinaridad de una manera interdisciplinaria con diferentes disciplinas y nosotros como educadores para la salud considerados que la educación para la salud es una disciplina científica? Entonces, ¿cómo vamos trabajando? ¿Cómo vamos teniendo en cuenta otra mirada diferente, no únicamente centrada en aquello tradicional, en aquello que estaba muy centrado únicamente en lo biológico, en lo físico, mental y social, nada más? Ahora vemos otros espacios, otros ámbitos, otros espacios que tienen que ver no solo con ellos, sino también con lo espiritual, con aquello que tiene que una vinculación con los modelos teóricos que hemos visto, desde lo mágico religioso hasta el trabajo interdisciplinario. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los diferentes modelos teóricos de salud que existen? Está la interdisciplinaridad, la unicausalidad, la multicausalidad,
modelo ecológico, geográfico, económico, todo ello también influye en esto que tiene que ver en esto del proceso salud, enfermedad, y cómo estos pensadores, más que nada, yo vuelvo a reiterar, no es que sea discípula ni tampoco quiero considerarme una discípula de Carlos Alvarado, ni tampoco Ramón Carrillo, sino que valoro aquello que hicieron por nuestra salud y que hoy tenemos la posibilidad de que los agentes sanitarios controlen o estén con nosotros, pero eso también es favorable y desfavorable. ¿Por qué? Porque algunas veces estamos pendientes de que, total tenemos a alguien que nos haga acordar cuando nos vacunamos. Total tenemos al educador para la salud para que venga y nos haga consejería de salud sexual, trabajamos con lo que es planificación familiar, ellos nos van a sacar currículos, ellos nos van a hacer. Por ahí eso también hoy se ha ido al otro polo diferente, donde se considera que, ¿qué pasa? Que total ellos no van a hacer. Ellos no van a dar los turnos, ellos no van a conseguir tal cosa. Y por ahí no se valora el gran trabajo y la gran labor que hace tanto el educador para la salud, el agente sanitario, el enfermero, el trabajador social, todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos trabajando eso? Bien, hasta acá llegamos y mañana vamos a trabajar este mismo texto que está en espacios convencionales y no convencionales, que está en el aula virtual, que ya les dije, están las páginas recomendadas ya para que empiecen a trabajar en que empieza con este título, ¿sí? que empieza con este título que dice Evolución histórica de las instituciones que abordan las problemáticas sanitarias. Ese es el título donde ustedes tienen que empezar a hacer la lectura. Si quieren leer anteriormente, pueden leer, pero que nosotros vamos a trabajar específicamente esas páginas. Que está en la aula virtual, está en ese texto que mañana vamos a volver a trabajar. Profe. La verdad que estoy muy consternada también porque al comienzo tenía, cuando empezamos a desarrollar las actividades, tenía 300 estudiantes y hoy tengo 173 estudiantes menos 171 estudiantes. 171 estudiantes, que eso hace, o sea, no sé si hay un desgranamiento o es que, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando. Tengo que investigar qué es lo que está pasando porque cada vez tenemos menos estudiantes. Profe, Sí. los power que usted lo pasan a pantalla, algunos lo hacen copia, porque yo lo escribo. Digo, no sé si algunos hacen copia o usted lo dejan a fotocopiadora o algo. Saben que el video está en el aula virtual y todos los videos están en el aula virtual, ¿sí? Así que ustedes tienen la posibilidad de ver desde el aula virtual, todos los videos están en el aula virtual, ¿sí? Así que ustedes ahí los pueden ver, rever y ver cuantas veces quieran. Profesora, Así que, profesora, los apuntes